CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas y Francisco Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días, tengan todos ustedes, feliz viernes y feliz fin de semana anticipado. Jonathan Prendas Rodríguez les saluda. De parte del equipo de dirección y producción de Red Democrática estamos un día más trayendo información, panoramas y soluciones muy importantes para la toma de decisiones de todos los que estamos en este país y para mejorar las bases de lo que será el 2030. ¿Y por qué decimos 2030? Porque las decisiones que tomamos hoy van a impactar en el corto, mediano y largo plazo. Difícilmente se toman decisiones en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, en el sector privado a nivel general que puedan impactar las métricas y las indicaciones, los índices en el corto o en el plazo inmediato. Así que esta es el porqué de la fecha que nosotros planteamos a futuro. Red Democrática se está transmitiendo por los 89.1 FM, por las redes sociales de 89 CRC 89.1 Radio en Facebook y Twitter, y también en las redes sociales de Red Democrática y de Francisco Prendas y Jonathan Prendas. Sin más demora, vamos con nuestra primera sección del día, Coaching Político. Red Democrática presenta Coaching Político. El día de hoy vamos a responder una pregunta muy obvia, pero que también genera mucha polarización en la sociedad civil, en los medios de comunicación e incluso también en las arenas políticas. Y es la siguiente: ¿es posible que Liberación Nacional y el Partido Progreso Social Democrático o que Nueva República y Frente Amplio voten juntos un proyecto en pares en contra de las demás fracciones legislativas? La respuesta es un rotundo sí. No hay en la Asamblea Legislativa polarizaciones ideológicas que hagan posible un aislamiento completo los 4 años de gestión de los diputados, que impidan que una fracción haga una alianza temporal, coyuntural, temática, por un proyecto de ley específico con alguna otra fracción legislativa. Les pongo un ejemplo: la natural para oponerse en la historia de la Asamblea Legislativa al proyecto, por ejemplo, de licor en el deporte, estarían Nueva República y Frente Amplio en esa trinchera por conceptos de protección a la niñez. Y en otro momento, Liberación Nacional era común verlo votando con el Partido de Acción Ciudadana temas muy específicos de la agenda compartida, en contrario y en contraposición con las demás fracciones legislativas del pasado. Así que no se extrañen si en estos años, a pesar de lo caldeado que pueda estar el panorama en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, los enemigos de uno y enemigos entre comillas, porque esto no deja de ser simplemente una toma de decisiones de la visión que todos tienen para poder sacar al país adelante. Si un enemigo entre comillas vota con su acérrimo enemigo en un proyecto de ley concreto y tienen en la oposición al resto de las fracciones legislativas, eso puede llegar a suceder. Eso es totalmente normal, es parte de la dinámica democrática. Recordemos que en la democracia es sumar y no restar, y por eso es que estas duplas o estos equipos de dos se pueden establecer sin ningún problema, dependiendo del tema, dependiendo de la coyuntura, dependiendo de los fines que se vayan a perseguir. Este ha sido el coaching político del día de hoy. Sin más demora también vamos a dar paso a el coaching tecnológico. En Red Democrática hablamos las cosas como son. Saludos, ¿qué tal? Francisco Javier Prendas Rodríguez les saluda y con todo gusto iniciamos la cápsula de coaching tecnológico en la cual vamos a
a abarcar un tema que es muy importante para los próximos años, tanto para la fuerza laboral activa como para los jóvenes que se están preparando para incursionar en el empleo en los próximos años. Y es referente a las 3 tendencias que marcarán el futuro del trabajo, según el CEO de Microsoft, señalado en meses pasados, en semanas pasadas allá en Davos, en la reunión que se dio este 2023. Y responde la siguiente pregunta: ¿cómo cambiará su trabajo en los próximos meses y años? Esa es una pregunta que muchos se plantean ahora que entramos en una nueva fase con el desarrollo continuo de la inteligencia artificial generativa y otras tecnologías mientras lidiamos con el trabajo híbrido. Satya Nadella, presidente y CEO de Microsoft Corp., compartió sus opiniones en Davos 2023 cuando se sentó a conversar con el fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Y el foro lleva mucho tiempo participando en el debate sobre el futuro del trabajo y publica periódicamente su informe Future of Jobs. A medida que progrese la inteligencia artificial y cambien nuestros comportamientos, el mundo laboral entrará en un estado de evolución constante. Todavía seguimos aprendiendo porque se ha producido un verdadero cambio estructural, dijo Nadella. Están surgiendo nuevos modelos de trabajo. Entonces, 3 tendencias para el futuro del trabajo. He aquí los 3 puntos claves que surgieron del amplio debate que abarcó la tecnología, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y el metaverso, entre otros temas. Punto número 1. Paranoia de la productividad. Nadella esbozó lo que describió como paranoia de la productividad. Todos los líderes piensan que de alguna manera no están siendo productivos, dijo, pero todos los que trabajan en la organización se sienten desgastados. La producción por hora trabajada, una medida clave de la productividad, es una prioridad para muchos responsables políticos, incluidos, por ejemplo, en el Reino Unido, caso clave que señaló, donde la productividad lleva años languideciendo. Según Nadella, para solucionarlo habrá que interrogar los datos y elaborar un plan de mejora. No hay duda de que los resultados importan, dijo, pero deberíamos centrarnos en los resultados y luego redescubrir quizá nuevos modelos de trabajo exitoso. Punto número 2. La inteligencia artificial como copiloto. Los avances en aprendizaje automático hacen que las tareas cognitivas complejas y la creatividad estén en vías de automatizarse más fácilmente. Un tema clave en la reunión anual del foro en Davos. Una de las cosas en las que pensamos mucho es cómo desplegar esta tecnología para capacitar a los seres humanos para hacer más cosas, dijo Nadella. Los desarrolladores de software pueden utilizar inteligencia artificial generativa para escribir alrededor del 80% de su código, pero eso no significa que no se necesite a un humano o que su aportación creativa sea redundante. Lo que ocurre es que ahora tiene un 80% de ventaja en lo que hace. Sigue siendo el piloto, pero tiene un copiloto. Y el punto número 3, el éxito depende de las personas y de las competencias interpersonales. Según Nadella, todo el mundo tendrá que aprender nuevas habilidades sociales y dedicar tiempo a fortalecer las relaciones interpersonales. A menos que las personas se sientan realizadas en su trabajo en términos de las nuevas competencias que han adquirido, no van a ser leales a la organización. Afirma, eso significa invertir en su progreso de verdad. Y señala que algunas de las características que hay que ir desarrollando es un pensamiento analítico y de innovación, el aprendizaje activo y las estrategias sobre ese aprendizaje, también un complejo resolver problemas más sencillamente, también el pensamiento crítico y el análisis, la creatividad, originalidad e iniciativa, el liderazgo y la influencia social, el uso de la tecnología, el monitoreo y control de la misma, el diseño tecnológico y la programación, la resiliencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, así como el razonamiento, la resolución de problemas y, en general, ser práctico para las ideas. Esta ha sido la cápsula del coaching tecnológico de hoy. Sigan en Red Democrática. Ya también nos pueden buscar en Spotify. Ahí está el podcast de Red Democrática. Los programas diarios los pueden escuchar ahí en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. En
Red Democrática, trazamos el norte de Costa Rica. Red Democrática presenta Faro Nacional. Damos inicio a la tercera sección del programa del día de hoy de Red Democrática Faro Nacional. Estamos en una entrevista que yo le pediría ponga mucha atención porque vamos a estar resolviendo algunas dudas de lo que puede darse en el informe de la OCDE, que dice que Costa Rica tiene los costos de producción caros porque los niveles de competencia dentro de Costa Rica son limitados, son escasos o son inexistentes, de acuerdo a cada sector productivo del país. Para reflexionar sobre esa aseveración que hace la OCDE recientemente, tenemos hoy como invitada a Mariana Castro Sotela, miembro de la Coprocom del 2017 al 2020, presidenta de ese órgano tan importante para el país, que es la Comisión para Promover la Competencia, en el periodo 2019-2020. Sin más demora, bienvenida Mariana a los micrófonos de Red Democrática y 89.1. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Mariana, para empezar, ¿qué opinión te merece esa reflexión que hace la OCDE de que los costos de producción son altos porque la competencia es baja? A nivel general, para empezar la conversación. Bueno, efectivamente la OCDE viene diciendo desde hace varios años que Costa Rica es caro por falta de competencia. Y es que un nivel de competencia débil se traduce en precios de los insumos relativamente altos para las empresas y precios de los bienes relativamente altos para los consumidores. La competencia es importante porque la falta de competencia, vamos a ver, la competencia siempre implica una lucha por la preferencia de los consumidores. El mercado siempre se mueve en ese tema. El mercado siempre se mueve en ese tema, es la mano invisible, por así decirlo. Así es. Quienes ofrecen los mejores productos en las mejores condiciones y al mejor precio, pues tienen el favor de los consumidores y de sus clientes. Y quienes no lo hagan, pues quebrarán y correrán el riesgo de salir del mercado. ¿Cuál es la función principal que hace Coprocom, que es el brazo, me acuerdo, en todo el proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE? Uno de los proyectos específicos que, por cierto, generó demasiados dolores de cabeza por polarizaciones ideológicas de la Asamblea Legislativa contra el tema de la visión que en ese momento tenía el Poder Ejecutivo. ¿Qué papel y qué rol tiene Coprocom para evitar que los costos de producción estén así de altos, pero en lo que son los conglomerados del sector privado, que unos estén unidos con otros para poder definir precios altos? Es decir, ¿por qué la OCDE ve tan importante a la Coprocom? Bueno, es que si tenemos mercados en donde la competencia es débil, veámoslo así, si yo no tengo a nadie que compita conmigo o si la competencia que tengo es muy débil, yo realmente no voy a tener ningún incentivo para bajar mis precios, ni para innovar en mis productos, ni para mejorar mi oferta o diversificarla, porque los consumidores no tienen mayor opción que la de comprar mis productos. Entonces aquí entra el rol de Coprocom, que es, como muy bien decís, es muy relevante, y es que Coprocom viene a equiparar la cancha de competencia. Coprocom tiene la potestad de revisar que los mercados funcionen eficientemente, efectivamente, tiene la potestad de sancionar prácticas anticompetitivas por parte de las empresas que tengan poder sustancial en el mercado relevante, tiene también la revisión previa de ciertas concentraciones que superen ciertos umbrales para efectos de asegurarse que esa concentración que se llegare a dar no va a generar efectos anticompetitivos en los mercados. Entonces, el rol de la autoridad de competencia es en demasía importante, la OCDE así lo ha visto y además los estándares internacionales lo han demostrado. En los países en donde existe una autoridad de competencia fortalecida y eficiente y eficaz, los precios tienden a ser menores o tienden a ser precios más ajustados al nivel competitivo. Y también se ajusta probablemente al tema de la búsqueda de parte de los consumidores
de esa necesidad de mejores precios. Claro. Si se hacen acuerdos comerciales a espaldas del pueblo, pues obviamente el más sacrificado es el pueblo. Por supuesto, efectivamente. Sin lugar a dudas, esa función de supervisión que tiene Coprocom es indispensable para que el mercado funcione correctamente. Lastimosamente, en algunos de los mercados de nuestro país, esto se da mucho. Prácticas anticompetitivas y acuerdos y temas de estos. ¿En qué sectores se ve más palpable estos problemas? Bueno, pues en el periodo en el que estuviste dentro de Coprocom. La opción más clara es en el arroz, ¿verdad? Un producto de la canasta básica tan importante para los costarricenses. Tenía uno de los precios más altos de la región, si no el precio más alto. Y esto debido a los subsidios que otorgaba el gobierno a los industriales arroceros. Recientemente, con la ruta del arroz del actual gobierno, la eliminación del precio mínimo del arroz y la reducción del impuesto de importación del arroz son pasos muy importantes y definitivamente muy bienvenidos para reducir el costo de la canasta básica en Costa Rica. Pero también habían otros problemas, también teníamos el tema de la electricidad, ¿verdad? La operación de la red de transmisión eléctrica sigue siendo un monopolio estatal a la fecha. Y en la generación eléctrica en particular, la participación de la empresa privada está limitada a solo un 30%. Cuando les va bien. Exacto. Terminan ellos compitiendo por ese 30% y no compitiendo entre ellos para ofrecer mejores precios. Y también existen límites, notemos esto, que también existen límites a la participación de las empresas privadas de capital extranjero, que además, ¿verdad?, complica más el asunto. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Coprocom hace todo su esfuerzo para ir resolviendo uno a uno, pero cada caso es un mundo, a nivel de investigación, a nivel del proceso sancionatorio y después de dejar en firme algún tipo de decisión. Eso es como, no es de me traen el caso hoy y mañana ya defino y pasado mañana ya está arreglado el problema. Sí, no, definitivamente no, requiere un proceso de investigación exhaustivo por parte de la autoridad. Pero sí, para serte muy honesta, Coprocom es poco lo que puede hacer si no se le dota del presupuesto que le corresponde de conformidad con la ley 9736. Ese presupuesto que es parte del proceso de incorporación a la OCDE, que decían, denle presupuesto, denle independencia en el grado máximo posible, que de hecho el grado máximo deseado no fue el posible por las disputas jurídicas que podía tener tanto Servicio Civil como el Ministerio de Planificación, como el tema de la misma Procuraduría General de la República. Entonces, si la escena de resolver estos problemas de los costos de producción, que ya estás hablando del arroz, estás hablando de la electricidad. Y puedo seguir, ¿verdad? Podemos hablar del sector bancario, podemos hablar de la cantidad de regulaciones que tenemos en este país, muchas reiterativas, muchas innecesarias. Todo eso hace que Costa Rica, de hecho el estudio económico de la OCDE, indica que en Costa Rica, dentro de los países OCDE, es el país que es más caro y más complicado crear una empresa. También, tras de todo, la parte de formalización del sector informal es todo un mundo. Claro. Coprocom es parte de la solución, pero si estamos hablando de que tiene las manos atadas, si estamos hablando de que las prácticas en algunos sectores, pues a falta de regulación, pues también aprovechan y empiezan a acomodarse según mejor les convenza, según los objetivos de producción que cada uno tengan. Y que al final de cuentas el bolsillo de los costarricenses es el más afectado. ¿Cómo se puede resolver esta encrucijada, este rompecabezas? ¿Cómo lo armamos y lo acomodamos? Bueno, lo bueno de lo que mencionas es que nosotros tenemos una excelente ley de competencia. O sea, tenemos una herramienta buenísima para ejercer todas las funciones y todas las potestades que le competen a Coprocom. Esta ley, que fue publicada en el 2019, toma en consideración las mejores prácticas internacionales en materia de derecho de competencia. Lo que pasa es que sin los fondos necesarios de la autoridad, no puede llevar a la práctica esa ley, ¿verdad? Entonces,
tenemos una normativa de competencia muy fuerte que podemos utilizarla, pero nuestra política de competencia va a seguir siendo débil e insuficiente en el tanto no se le otorgue ese financiamiento a Coprocom. Y es que si se le otorgara ese financiamiento a Coprocom tendría la posibilidad de impulsar la competencia en los mercados, podría revisar y proponer mejoras en las regulaciones actuales y existentes para que pueda proponer abrir mercados clave que tienen limitaciones a la competencia y para que también evalúe e impulse la competencia en sectores donde las empresas estatales todavía juegan un papel preponderante. Y eso solo se va a traducir, de verdad que solo se va a traducir en precios más bajos para las empresas y las personas, mejorar la competitividad de las empresas. ¿Qué garantía hay de que eso suceda? Siempre ha pasado. Hay quienes dicen que si se fortalece Coprocom, habría una intervención en demasía sobre las dinámicas del mercado y harían contraproducente las inversiones, la atracción de inversiones, porque podría tener algún tipo de fantasma de que Coprocom me va a evitar hacer algo. No. Vamos a ver, las potestades de Coprocom están claramente establecidas y limitadas, ¿verdad? No se trata de que puede hacer lo que quiera, ni mucho menos imponer restricciones no justificadas contra las empresas. Recordemos además otro asunto importante, que el ser monopolista o tener poder sustancial en el mercado relevante no es ni prohibido ni ilegal en sí mismo. Lo que es prohibido es abusar de esa posición. Si yo, por medios lícitos, mediante un proceso de competencia efectivo y mediante mejoras en mis productos y mejoras en mis precios e innovación, si yo invertí en innovación para generar un excelente producto al mercado, y si eso me ha ganado el favor de los consumidores, es absolutamente legítimo y Coprocom no puede hacer. El monopolio no es malo en sí mismo. El problema es si yo llegué a esa posición monopolista por medios ilegítimos o anticompetitivos, ¿okay? Y también si abuso de ese poder. Si yo abuso de mi posición monopólica o si yo abuso de mi poder sustancial en el mercado relevante, ahí es donde puede intervenir Coprocom. Pero Coprocom no puede intervenir. En algún momento se dio la alerta de que algunos supermercados estaban adquiriendo cadenas de otros como para convertirse en la única cadena en algún sector del país, y eso se podría ver como un monopolio a la brava. Estamos hablando en la zona norte, Guanacaste, en donde habían ciertos cadenas en donde estaban prácticamente por su posición de ofrecer productos a muy bajo precio y adquirir otras cadenas o otros supermercados de la zona, pues estaban convirtiéndose en los únicos. ¿Eso per se es malo? Vamos a ver, habría que analizar. Coprocom tiene una herramienta para eso y son el análisis previo de las concentraciones. Ajá. Las concentraciones que superen ciertos umbrales, un umbral conjunto y un umbral individual, y que involucre por lo menos 2 agentes económicos que hayan tenido incidencia en Costa Rica en los últimos 2 periodos fiscales, entonces tienen el deber de pasar primero por Coprocom. Lo mismo sucede en transacciones que se den, que a pesar de que no cumplan los umbrales, eventualmente cumplan los umbrales en un plazo de 2 años. Entonces así te aseguras, por ejemplo, que esas mini compras que te referís, sí se dan en un plazo de 2 años, y en ese plazo de 2 años superan los umbrales establecidos en la ley 9736, también tienen la obligación de pasar por la autoridad. Y ahí la autoridad lo que tiene que hacer es un análisis para ver los efectos procompetitivos y anticompetitivos que podría generar esa concentración en el mercado del que se trate. Entonces, Coprocom tiene herramientas para resolver eso. Y se usan. ¿Quién puede, vamos a lo básico de Coprocom, quién puede solicitar la intervención de Coprocom? ¿Mediante qué formas una persona puede tocar la puerta? Claro que sí. Puede suceder mediante denuncias de los interesados. Puede también suceder de oficio de parte de Coprocom. Incluso puede ser que otras entidades públicas o municipalidades o entes gubernamentales de cualquier tipo pueden llegar y avisar a Coprocom que tienen, pues pueden decir pruebas o pueden decir incluso indicios o que tienen sospechas de que en cierto mercado se están
dando prácticas anticompetitivas. Entonces, todas esas opciones son válidas para llegar y tocar la puerta a Coprocom, o que Coprocom mismo decida iniciar una investigación en un sector o en un mercado particular. Los miembros de Coprocom tienen total independencia de toma de decisiones, no se tienen por qué sentir amedrentados o presionados, y para eso es la desconcentración máxima que se logró. Así es. Tienen absoluta independencia técnica. Son funcionarios que son contratados mediante un proceso ante Consejo de Gobierno independiente, se toman en cuenta sus antecedentes, se toman en cuenta sus conocimientos en materia de competencia, porque recordemos que Coprocom es un órgano técnico. Entonces, en teoría, no deberían haber influencias políticas ni de otra índole en la elección de los comisionados. ¿Y hay alguna limitante en la que Coprocom no pueda meterse en un mercado específico? Hay ciertos actos que todavía siguen, ciertos actos en 5 sectores específicos que siguen exentos de la ley de competencia. La forma de resolver esto, en la mayoría de los casos, en 4 de los casos, es reformas de ley. Me parece que este gobierno ha dado ciertas industrias. A ver, vamos a ponerlo en el lenguaje de los consumidores. Coprocom no es que evita que el sector privado tenga ganancias sobre su giro de negocio. Coprocom lo que busca es que las medidas que toma esa empresa en ese giro de negocio, primero sean claras, después sean legales, después sean equiparadas con el mercado, en donde el sacrificado no sea el consumidor, y busca que las contrapartes de esa empresa puedan también operar libremente en igualdad de condiciones. Así es. Todas esas funciones las tiene Coprocom. Coprocom puede buscar, propiciar, eliminar barreras de entrada a las empresas que usualmente se hacen con, digamos, cargas impositivas altas o barreras regulatorias, ¿verdad? Muchos permisos y licencias que necesita una nueva empresa para ingresar a un sector. Coprocom puede revisar también que si una empresa dentro de un mercado particular tiene poder sustancial, puede revisar que los actos o ciertos actos que esa empresa pueda llevar a cabo no generen distorsiones anticompetitivas. Recordemos que las empresas que tienen poder sustancial en los mercados tienen una responsabilidad especial, se tienen que comportar de manera especial, algo que para empresas pequeñas y sin mucho peso dentro del mercado podría ser perfectamente legal, para una empresa con poder sustancial en el mercado no necesariamente lo sería. A falta del presupuesto que está señalando como el principal pero por el cual Coprocom no puede hacer plenamente sus funciones, ¿qué otro problema ves en Costa Rica por el cual OCDE nos señale tan constantemente por altos costos de producción? Bueno, para muestra un botón, fijémonos en el indicador de regulación del mercado de productos, el RMP de la OCDE. En este indicador mide las barreras regulatorias a la entrada de empresas y el nivel de competencia en ciertas áreas claves de un país. Eso es lo que mide este indicador. El RMP coloca a Costa Rica en un indicador de casi 2.5. ¿Eso qué quiere decir? Notemos que la media OCDE es por debajo del 1.4. Eso lo que quiere decir es que Costa Rica... Tenemos leyes para todo. Exacto, tenemos leyes para todo. Costa Rica es el país OCDE, ojo esto, es el país OCDE con las barreras regulatorias de entrada para las empresas más altas. Y así queremos atraer inversión. Exacto, y eso lo que, efectivamente, eso lo que hace es que limita el nivel de competencia de estas áreas claves del país y por ende afecta el desempeño económico del país en general. Mariana, usted es abogada, especialista en el tema de competencia. Está diciendo que la OCDE nos pone por un 100% arriba de lo que es la media OCDE. Prácticamente lideramos para mal ese indicador. El indicador. El RMP, así es. ¿Por qué Costa Rica tiene esa obsesión por ponerle un marco jurídico a prácticamente todo y no confiar en que el mercado es capaz de poder regularse por sí solo? Pues supongo que por asuntos ideológicos en algunos gobiernos. También yo creo que lo que falta o lo que ha faltado es una visión a largo plazo, una armonización a largo plazo de las regulaciones. Tenemos la mala costumbre
como bien decís, de regular todo y de regularlo sin darle mucho pensamiento. Pero hay varias opciones para corregir eso, para solucionarlo. Primero, en este país hay que reducir la carga regulatoria. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir eliminar regulaciones duplicadas, regulaciones que ya no son necesarias, un montón de regulaciones que ya ni siquiera se aplican en el tiempo. Ya. Y que quedaron amarradas a otras leyes. No, pues claro, eso es todavía peor. Eso me lleva a mi segundo punto, que es que hay que armonizar las regulaciones existentes. Entonces, ya una vez que yo elimine las que ya no sirven o las que están duplicadas, yo debería buscar una forma de armonizar las regulaciones existentes entre las diferentes entidades públicas. Una solución que han buscado algunos países OCDE es incluir una evaluación de impacto sobre la competencia, un estudio de evaluación de impacto sobre la competencia que sea previo a la promulgación de nuevas leyes y reglamentos. Entonces es una forma sistemática para entender, primero, cómo una nueva ley o reglamento puede llegar a afectar el nivel de competencia en los mercados, y también serviría para orientar el desarrollo sistemático de nuevas leyes o regulaciones. Entonces, creo que es una herramienta que vale la pena considerar y ojalá implementar. En la Asamblea Legislativa, y te lo digo por experiencia de estar 4 años ahí, lo normal es, lamentablemente, por efecto ideológico o por efecto de yo quiero aportar, no necesariamente con el respaldo técnico, pero quiero aportar para que un sector sea más promovido, la generación de leyes. Y hay una observación que quisiera tu opinión de lo que dice la Contraloría General de la República, más específicamente ellos, que es que las leyes últimamente en Costa Rica quieren ser tan específicas que terminan siendo camisa de fuerza. No dejan nada al reglamento porque ponen santos y señas para que quien esté en el poder en zapote, a la hora de reglamentar, no le salga con un domingo 7, con un conejo del sombrero. ¿Qué grado de problema ves en esa aseveración de la Contraloría, o qué grado de empatía tenés con esa aseveración de la Contraloría, de hacer leyes tan precisas que no generan de nada más que camisas de fuerza? Sí, la verdad es que creo que lo que siento es empatía. Creo que lo podemos ver recientemente, las leyes que se promulgan, los reglamentos, si te fijas, son una copia de la ley, ¿verdad? Porque no hay mucho más que puedan decir, no tienen esa flexibilidad, y creo que eso es un problema porque efectivamente va a limitar el actuar en el tiempo de las entidades o de los administrados, y eso hace que las leyes vayan a perder validez en el largo plazo posiblemente, porque las situaciones cambian, las dinámicas cambian, el mercado cambia, y si yo hago una ley específicamente diseñada para un periodo de tiempo, y para un sector específico, y para un sector en particular, entonces después pierden validez cuando el tiempo pase. ¿Ves a un futuro cercano que Coprocom pueda hacer algo para que estos costos de producción bajen? Obviamente dándoles el presupuesto. Partamos de la premisa, el Poder Ejecutivo tiene sensibilidad y Hacienda tiene el contenido para poder trasladarle a Coprocom los recursos totales. Para el 2024 van a tener desde el 1 de enero todo. Partamos de esa premisa que puede ser un poco utópica o fantasiosa, porque eso nunca va a llegar a suceder, como no se dan todos los dineros a todas las leyes específicas que están esperando instituciones que se les dé. Pero partiendo del hecho de que se les va a dar toda la plata, ¿a qué plazo ves que se pueda hacer más evidente la baja en el costo de producción por intervención de la Coprocom? Yo te diría que en el corto y mediano plazo, y algunas también en el largo plazo. Es que las acciones son rápido de implementar. O sea, el control puede ser inmediato. Depende de a qué esté atacando Coprocom o a qué sector le esté apuntando. Exacto.
En esa escala, o si es una concentración en particular ilegal que se realizó. O sea, depende mucho de, como decís vos, a qué le esté apuntando Coprocom. Pero para darte un ejemplo, Coprocom está facultada para hacer evaluaciones sobre el impacto de las regulaciones en materia de competencia y lo puede hacer ya. Solo que no tiene personal. No tiene personal, ni tiene equipo, ni tiene presupuesto. Coprocom en este momento, si no me equivoco, creo que su presupuesto actual, el de este año, son 735 millones de colones. Que eso no es nada. A ver, puede sonar mucha plata, pero no es nada. Pero no, absolutamente nada. El presupuesto que le tiene que otorgar la ley son 2.453 Está como la millones tercera de parte. colones. Es una tercera parte. ¿Y Es cuándo? una tercera parte, de las cuales el 97% del presupuesto actual se va pagando remuneraciones. Sí. O sea, no le queda nada para ejercer las potestades que tiene según la ley, nada. Ok. Dentro de todos los incendios que en el bosque puedan existir sobre monopolios, concentraciones y demás que pueda tener en su visión la Coprocom, ¿cuáles son los más urgentes de atender? Vamos a ver, y antes de contestarte esa pregunta, a mí me gustaría hacer como una aclaración. Y es que es importante enfatizar que esta responsabilidad no puede recaer únicamente en Coprocom. Esa es una tarea titánica. Esto es un tema y esto es una responsabilidad ¿Cuáles aliados tiene? país. Es que es un tema y una responsabilidad país. Evaluar, por ejemplo, el impacto que van a tener las nuevas regulaciones sobre la competencia de previo instaurarlas. O sea, yo no puedo esperar siempre que Coprocom, que de forma posterior o ex post llegue Coprocom a evaluar las leyes y las regulaciones y proponer reformarlas o eliminarlas. El postmortem sería... Exacto, eso sería un crítico. reproceso absolutamente innecesario y saldría muy caro para todos los costarricenses ese reproceso. Entonces esto es un tema país y esto es un tema que el gobierno se tiene que poner la camiseta en materia de competencia y todas las instituciones y decir cómo puedo hacer para que mis mercados o las industrias que yo regulo o que yo manejo sean más competitivos, para que lo que yo promulgue y las leyes o los reglamentos que yo promulgue o que proponga hagan el mercado más competitivo y no lo hagan más restrictivo, no generen barreras de entrada a las empresas, no generen mayores problemas o distorsiones. Porque encomendarle esa labor a una única autoridad, bueno, también recordemos que existe la autoridad sectorial en temas de competencia para telecomunicaciones, que es UTEL, pero la autoridad nacional es Coprocom y ve todos los restantes mercados. Entonces, encomendarle a esa única institución la revisión de todo el país y todas las leyes y las regulaciones, como te digo, ex post, Debería Coprocom ser un ente de consulta obligatorio para el Congreso cada vez que se va a hacer una ley de este tipo, como para saber por dónde va el arroz y si por ahí se pueden seguir construyendo la idea de un legislador. Debería tener un brazo de comunicación, un canal de comunicación permanente con la UCAEP como representante del sector privado en general. Debería de tener contrapartes naturales de un proceso sano y mediador para poder evitar ese postmortem que estás hablando. Bueno, vamos a ver, Coprocom ya puede revisar ciertos proyectos de ley que puedan generar distorsiones en la competencia o que puedan tener temas de competencia que sean relevantes. De hecho, se hace comúnmente. Estamos de acuerdo, pero no son obligatorias necesariamente. No son Entonces, al no obligatorias. ser obligatorias, el diputado si quiere lo consulta y si no, no. Y Claro. si quiere toma apuntes y si no, no. Tampoco diría, para serte muy honesta, tampoco diría que es la única forma de realizar una evaluación de impacto, ¿verdad? Puede ser incluso un proceso previo que exista a lo interno de la Asamblea, no necesariamente como una consulta obligatoria a Coprocom. Habría que analizarlo. Volviendo a la pregunta anterior, dentro de todos los incendios que se puedan estar generando en la visión de Coprocom, ¿cuáles consideras que son importantes atender de previo para colaborar en este proceso, que el Ejecutivo está haciendo algo, que la Asamblea está haciendo algo, que X, Y y ciertos sectores están haciendo algo, como para colaborar para que los costos de producción bajen y así puedan bajar los precios para el consumidor?
dentro de todos los incendios que puedan estar en este momento sobre el tapete? Sobre el tapete. Yo diría que los sectores que todavía tienen actos exentos de la ley de competencia son de especial relevancia. También le agregaría ahí el tema, por ejemplo, el servicio postal. O por ejemplo, ¿sabes qué? También el tema de la electricidad, ¿verdad? El tema de la electricidad es un insumo necesario en la cadena productiva de casi todos los productos, y eso lo que hace es multiplicar ese efecto. Si la electricidad es cara, entonces los productos también van a ser más caros. Entonces la afectación que tienen estas distorsiones en el sector de la electricidad son muy relevantes. También las asimetrías y las distorsiones que existen en el sistema bancario, ¿verdad? La obligación de que las entidades públicas tienen que depositar el efectivo en bancos estatales. Eso genera una distorsión grandísima, o por ejemplo, que los bancos públicos aún disfruten de una garantía total del Estado, ¿verdad? O estos... Que eso fue otro dolor de cabeza en el proceso OCDE, sí. Por cierto. Sí. Hablando de dolor de cabeza, sí, pero... Sí. Te voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo siente en el bolsillo a diario, que es el que solo esté Recope en Costa Rica para distribución de las gasolinas. Ese es otro ejemplo, como el de la electricidad. Sí. Y en ambos estamos hablando de una institución pública. Eso es un sector problemático que hay que atender con urgencia. Me parece que Coprocom lo tiene claro. Se hizo un estudio hace unos años en ese sector, pero todavía queda mucho por hacer, y creo que ese debería ser un punto medular en el actuar de la Coprocom en el corto plazo. Ok, y eso significa entonces que al ser institución pública, ambas, electricidad y gasolinas, estamos hablando de que quien debería de proteger al consumidor en prácticas más abiertas, al final de cuentas, por tradición histórica, no lo está haciendo, porque concentra la participación, concentra el ejercicio del comercio en esa zona. Claro, así es. ¿Qué se puede hacer siendo institución pública? ¿Qué tiene que hacer o qué puede hacer Coprocom para que eso cambie? ¿Qué puede hacer para que ya Recope no sea, o sea, la recomendación puede obligar a que se libere el mercado, puede obligar a que participen otros, o hasta dónde llega el brazo de recomendación que pueda tener Coprocom en el caso, por ejemplo, de Recope? Bueno, efectivamente es una recomendación, pero si el gobierno está casado con el tema de una competencia fuerte y efectiva en los mercados, entonces el gobierno es el que eventualmente tiene que llegar y ajustarse a las recomendaciones de Coprocom. Una recomendación de Coprocom que no sea acatada tiene que ser por lo menos, por el sector público, por lo menos tiene que ser por lo menos justificada el por qué no. Técnicamente. Técnicamente. ¿Y si no lo hace? Ha pasado. ¿Y qué pasa si no se hace? No pasa nada. En este momento no pasa nada. No. Más allá del señalamiento de una institución con prestigio internacional. Así es. Pero eso puede llegar a la Asamblea Legislativa y decirle, señores diputados, señoras diputadas, señores congresistas, estamos señalando que esto y esto está pasando, el gobierno no quiere hacer nada, se lo dejamos a ustedes para que evalúen qué hacer. Eso ha sucedido en muchísimas ocasiones. Entonces, estamos planteando de que la Asamblea Legislativa tendría en este momento no sé si obligatoriedad es la palabra, pero la responsabilidad de atender dos sectores productivos que bajarían mucho los costos de producción si se libera a otra participación privada, nacional o internacional. Así es, efectivamente, así como lo pones. ¿Y por qué no pasa nada en la Asamblea? Sin palabras. Sí, puedo pensar en muchas teorías. Ideológicas, de captura de sectores. A ver, también de defender sectores que también están pues participando en el conglomerado político, eso es obvio y normal. ¿Qué pasa con el sector privado? Si se hace una observación, en el sector público tienen que decir no por esta razón, y en el sector privado simplemente tienen que acatar.
Así es. Y si no acatan, Coprocom tiene varias herramientas. se puede sancionar. Sancionatorias. Financieras. Así es, muy altas y a nivel personal también. La responsabilidad. La responsabilidad personal que tienen los personeros de las empresas en caso de que sean responsables de la realización de prácticas anticompetitivas. Y son sanciones que además no pueden asumir las empresas en representación de ese personero, lo tiene que asumir en su condición personal y son multas muy altas. La nueva ley es parte de las herramientas que le otorga la ley 9736 a Coprocom. Para contextualizarle a los amigos oyentes de 89.1 FM en el programa Red Democrática, ¿qué tan altas pueden llegar a ser las multas? Para una empresa pueden llegar a ser hasta el 10% de los ingresos brutos de la empresa en el periodo fiscal anterior. Bastante alto. Bastante alto. Y por eso es que se dan las apelaciones para tratar de no llegar hasta ahí. Así es. ¿Ese proceso de apelación a una sanción es normal? Sí, es muy normal. Es el derecho de defensa que tienen los administrados. Pero se apela ante la misma Coprocom, no hay un órgano superior. El Tribunal Contencioso Administrativo. Y ya es una parte legal, ya es una parte del sistema judicial. Parte del problema del tribunal es que muchas veces, en algunas ocasiones, los jueces no tienen el conocimiento técnico en materia de competencia, entonces tienden a resolver esos casos con fundamentos diferentes. Por fundamentos procesales, más que todo. Entonces sí, Coprocom tiene identificado ese problema y es parte de las recomendaciones que ha dado la OCDE en materia de competencia en particular. Y es parte de lo que está diciendo de los brazos amigos que pueda tener la Coprocom para que las cosas como país se puedan solucionar. Capacitación al sistema judicial. Ajá, así es. Capacitación al sistema legislativo. Y Coprocom puede dar esas capacitaciones. Tiene la potestad de dar esas capacitaciones y de coordinarlas y de coordinación interinstitucional. Todo eso lo puede hacer Coprocom. En este momento, pues, vamos a lo mismo, con 23 millones de colones para ejercer sus potestades y funciones, pues es realmente muy limitado lo que puede hacer. No obstante eso, yo creo que lo que Coprocom ha hecho con su muy escaso presupuesto es muy loable y es muy valiente también. ¿Cuál es el caso estrella del periodo en el que estuviste en Coprocom? El caso estrella de resolución de un conflicto que puedas recordar, que se pueda decir, logramos en ese periodo atender este problema. Pues yo creo que, sinceramente, la aprobación de la ley 9736, la ley de fortalecimiento a las autoridades de competencia, y creo que la aprobación del comité de competencia de la OCDE fue lo principal. Eso sería lo principal. Y eso es algo que se hereda al corto, mediano y largo plazo. Definitivamente. Haciendo un resumen en estos últimos 5 minutos del programa, Mariana. Entonces, volviendo a la génesis de la hipótesis de este espacio, la OCDE tiene toda la razón en señalarnos. Absolutamente. Y somos, al ser el niño malo reincidente o el niño que no hace caso reincidente en el aula, a nivel internacional, ¿qué efectos negativos podríamos tener por no hacer caso en ese grupo de buenas prácticas? ¿Hay algún tipo de señalamientos? ¿Hay algún tipo de llamadas de atención adicionales? La Unión Europea nos puede decir, vean, hagan caso, o Estados Unidos nos puede decir, vean, ya no les vamos a decir más. Todos son miembros de la OCDE. Todos son miembros de la OCDE. Mira, hay un daño reputacional muy importante y también hay en todos los sectores, en cada uno de los comités de la OCDE, de los que Costa Rica forma parte, hay revisiones periódicas. Y esas revisiones periódicas que te las hace el comité en pleno, pues son llamadas de atención serias y que deberíamos tomar con seriedad. Creo de verdad que, y esta es una opinión meramente personal, creo que este gobierno ha hecho mucho más por los temas de competencia que lo que han hecho otros gobiernos. Sin embargo, hay muchísimos aspectos que todavía requieren atención si es que queremos aspirar a mejorar los ingresos y las oportunidades de todos los costarricenses. Y sin caer en el pesimismo, falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer y hay que acelerar el paso para ejecutar tantas recomendaciones que hace la OCDE y en el menor plazo posible mediante buenas políticas públicas. A mí me gusta usar la escala del 1 al 10 prácticamente en todo en la vida, porque así uno se puede ilustrar y también ilustrar a otras personas sobre lo que falta por hacer y lo que hemos logrado.
En la escala del 1 al 10, el 10 es ya lo logramos absolutamente todo. En eso de hay mucho por hacer, ¿en dónde sitúas al país? En un 4. Estamos en muy un atrás. 4 tirando un 3. Estamos muy, muy atrás. Sí, falta mucho por hacer. A pesar de la ley. En la ley da esos 3 puntos. La ley de Coprocom. Sí. Bueno, no. Hay muchas cosas que se han hecho. Estoy viendo, digamos, las recomendaciones OCDE a nivel macro, no solo Sí, en claro. temas de competencia. A nivel macro creo que estamos en un 4. Un 4 de 10. Un 4 de 10. ¿Y cuánto tiempo crees que a nivel macro integral del país podríamos estar ya en una zona de aprobación de la materia, arriba del 7? A partir del 2035. Y de aquí a allá, el más perjudicado es el consumidor. Sin duda. Y la atracción de inversiones, porque, consumidor? por ejemplo, Cinde y Comex va a tener un duro trabajo porque Claro. las prácticas no son nada fáciles. Bueno, las de- barreras son altas. Las barreras son altas y la atracción de inversión tiene muchas limitantes. Por ejemplo, la participación femenina en el mercado laboral o la participación femenina en las carreras STEM. Son todos temas que se tienen que considerar. Creo que la labor de Cinde ha sido monumental y ha sido maravillosa considerando todas las limitantes que tiene. Creo que el régimen de zonas francas ha ayudado mucho a este país. ¿Qué mensaje de esperanza le podrías dar a los consumidores de que el costo de producción de las empresas va a generar una reducción de los precios, tal vez no al 2035, tal vez antes? ¿Hay posibilidad de que eso suceda? Sí, claro, pero hay que darle, ¿verdad? Hay que darle fondos a Coprocom. Se le necesita dar el presupuesto y se necesita también entender que esto no es una responsabilidad única de Coprocom, sino, como te digo, es un tema y una responsabilidad país, que al momento parece que sí están casados con este tema, pero bueno, falta mucho por hacer. Y tal vez también participación de medios de comunicación para difundir o de otras herramientas para que sensibilicen más tanto al sector privado, público y la sociedad civil de que tenemos que trabajar juntos. Así es. En el periodo en que yo estuve en Coprocom, los medios de comunicación fueron un aliado de la autoridad. Como decís vos, un brazo más que ayuda y quisiera pensar que todavía sigue siendo así. Una última pregunta en un minuto. ¿La Coprocom puede ser percibido por el sector privado como un enemigo? Pues podría, pero no debería. No debería. De verdad que no debería. Coprocom no está para sancionar a empresas competitivas, empresas que hacen las cosas bien, empresas que innovan en sus productos y que invierten en desarrollo y que inviertan en investigación. Si esas empresas que hacen todas esas cosas llegaren a tener el favor de los consumidores y tuvieran un poder sustancial en el mercado relevante o llegar incluso a ser monopolistas por eficiencias, ellos lo que tienen en Coprocom es un aliado, en el tanto no abusen de ese poder y en el tanto no irrespeten la responsabilidad especial que tienen. Pero Coprocom más bien debería ser un aliado de las empresas y las empresas deberían buscar y tocarle la puerta a Coprocom cuando noten que sus competidores o otras empresas relacionadas en la cadena de producción estén incumpliendo la normativa de competencia o estén actuando anticompetitivamente en los mercados. Si tienen sospechas o si tienen pruebas al respecto, los instaría a que vayan a la autoridad a tocar la puerta. Muchísimas gracias. Hemos tenido a Mariana Castro Sotela, expresidenta de la Coprocom, especialista en todo lo que es la legislación de mercados competitivos y pues valorando lo que nos dijo la OCDE recientemente de que somos caros porque las prácticas de competencia no son las mejores. Este ha sido el programa de Red Democrática al día de hoy. El próximo lunes sintonícelo, se lo recomiendo porque venimos con complementos de todo lo que hemos estado hablando sobre la OCDE esta semana y vamos a tener también información de primera mano de lo que está sucediendo en ese organismo. Ya lo saben, 10 de la mañana el próximo lunes en los micrófonos de 89.1. Jonathan Prenda se despide. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.